Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA Centro Metal Mecánico, Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda sesión de bienvenida del curso Razonamiento Cuantitativo. Les compartí aquí también por el WhatsApp y también se les va a enviar, como hago siempre, en el EduBlog, en grabaciones, conferencias web, al correo electrónico, no solo la presentación, sino también la grabación. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca del uso de operaciones matemáticas básicas en la solución de problemas y directrices de trabajo de la unidad 2. La agenda propuesta para el día de hoy es saludo inicial que el que acabamos de dar. Vamos a hablar sobre el uso de operaciones matemáticas básicas en la solución de problemas, socializar las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y conclusión. Entonces les pido el favor, tengan sus micrófonos en silencio. Si van teniendo preguntas en el transcurso de la sesión, la van escribiendo en el chat y en el momento de preguntas se van dando respuestas para hacer más efectiva la reunión. Y ya, si después de leer y dar respuestas a esas preguntas, seguimos con abrir el micrófono por si tienen alguna ya verbal. Este es como el mapa mental del contenido temático de la unidad 2. Resulta que nosotros tenemos que hacer la solución de problemas prácticos. Para eso, hacemos uso de operaciones matemáticas básicas y las propiedades como tal. Ahí tenemos dos vertientes. Una, la construcción de estrategias para resolver problemas y otra, la solución de problemas de matemática básica y propiedades. Ahí es importante tener en cuenta la orientación para resolver problemas de matemáticas básicas, las características de los problemas y las propiedades de matemáticas para poderlos dar solución. Ya en el otro lado, para la construcción de estrategias para resolver problemas, es importante tener en cuenta si hay área y volumen de figuras y cuerpos, el método cuantitativo que es, la estrategia para la solución de problemas y el desarrollo de una estrategia para solucionar problemas. Para el uso entonces en esta unidad 2 de uso de operaciones matemáticas, entonces hablaremos primero de la solución de problemas matemáticos, después de la construcción de estrategias para resolver problemas, tercero la solución de problemas y se deja pues como unas opciones de actividades didácticas que puedan desarrollar ustedes como para entrenarse. Que vamos a admitir a los que van llegando. En la orientación para resolver problemas de matemática básica, la solución de los problemas se considera hoy en día que es una competencia transversal que aplica a todas las ocupaciones, profesiones y desempeños cotidianos. En matemáticas, los aprendices experimentan placer y satisfacción cuando resuelven una situación propia de su desempeño. Un problema es una situación, un planteamiento que deriva de un cuestionamiento, pregunta por resolver. Es una situación indeseada, una necesidad, que en algunos casos genera entusiasmo en su planteamiento y solución, puesto que posibilita poner en juego estructuras cognitivas, o sea, de conocimiento, y el conocimiento lógico-matemático y lógico-matemático. Una de las indicaciones que sirve para resolver con éxito un problema es su comprensión clara, el interés con el que se trabaje, el empeño para incorporar los conocimientos requeridos, que pueda ser solo acompañado de un experto, o una vez se haga el proceso con esmero y cariño, este brindará frutos de hecho. Aquí este mismo enlace a los que acaban de llegar, lo voy a colocar aquí en el chat por si lo quieren ir teniendo ahí, también lo mandé en el WhatsApp. Recuerden que si van teniendo preguntas, las colocan en el chat y en el momento indicado de respuesta a preguntas se va dando claridad. ¿Qué cosas quiero dejar claras? Es importante, no resolvemos las evaluaciones porque esas son las evaluaciones para resolver ustedes. Ya si ustedes tienen alguna duda específica, por el foro Dudas Inquietudes, hagan la inquietud respectiva y se les dará la claridad respectiva de qué es lo que pasó o qué elementos vamos a tener en cuenta. En las características de los problemas, generalmente son situaciones que destacan 6 características comunes que se muestran a continuación. Una primera es que no se trata de adivinar el resultado, ni hacer acomodos para lograrlo. Entonces, muchas veces ven las respuestas y vamos al pinochazo que queremos escoger. La segunda, tienen un campo de aplicación del conocimiento matemático que posibilita la aplicación de algoritmos
y procedimientos. El algoritmo es una definición que se da. El algoritmo es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema, o sea, la forma cómo hacerlo. Que en el mundo de la computación cogemos esos algoritmos y los convertimos en código y realizamos diversos programas. ¿Y qué es lo que tienen los algoritmos? Una serie de procedimientos. En la tercera, un reto invita a fomentar capacidades y desarrollos de los tipos de pensamiento en matemáticas. La cuarta es que tiene un atractivo especial porque invita a compartirlo y solucionarlo. La quinta, el compromiso se hace desde la primera lectura, donde puede observar su nivel de dificultad. Y la sexta, una vez resuelto, se produce una satisfacción notoria al hacerlo. Pero resulta que cuando yo tengo un problema matemático, tengo que tener en cuenta que hay unas propiedades matemáticas. Y muchas veces las personas fallan porque no hacen la abstracción de esos conceptos matemáticos que deben de tener. En matemáticas hay unas operaciones básicas, la suma, el producto y la división. Esas operaciones básicas generalmente se hacen con números naturales y pueden extenderse a otros sistemas de numeración. Nosotros trabajamos en un sistema de numeración decimal, donde la base es 10, los dígitos van del 0 al 9 y cada vez que termina esos últimos dígitos va a la siguiente posición aumentándose, que nosotros lo hemos visto como unidades, decenas, centenas, punto que indica 1000. Entonces, hay 4 operaciones básicas. La suma es una de las operaciones que es preciso saber hacer para resolver problemas. Tiene 2 propiedades. Las propiedades conmutativa. Conmutativa quiere decir que no importa el orden que esté, el resultado siempre va a ser igual. O sea, yo puedo tener 5 más 7 o 7 más 5, siempre va a dar el resultado que la suma de las dos es 12. Y la propiedad asociativa es que yo puedo agrupar por partecitas y hacer las operaciones. Ahí es cuando yo tengo que tener en cuenta la jerarquía de los signos. Siempre si agrupo los dos, primero hago lo de los paréntesis, 7 más 5 es 12, y después le sumo 8. Y entonces para tener un resultado que me da 20. O puedo agrupar 5 más 8 que da 13, y después le sumo al siguiente 7 y da 20. Eso consiste en la propiedad asociativa. Poder asociar de forma independiente como yo quisiera y como comparten la misma jerarquía de signos, pero siempre en operaciones matemáticas hay que resolver primero lo de los paréntesis. Ya si nos vemos al producto como tal, en producto es la multiplicación. Tiene 5 propiedades básicas que se necesitan saber para desarrollar bien y solucionar un problema. Entonces está la propiedad conmutativa, la misma así como en la suma. No importa si yo tengo 2 por 7 o 7 por 2, el orden de los factores no altera el producto, siempre va a ser el mismo. La asociativa igual, así como en la suma, yo puedo agrupar, si tengo una multiplicación de 3 valores, de tres números distintos, yo puedo agrupar los 2 primeros o los 2 últimos, resuelvo lo de los paréntesis primeros y ya voy a tener exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, 4 por 2, 8 y 8 por 3 da 24. Si agrupo 2 por 3 da 6 y 6 por 4, 24, es lo mismo. La propiedad de elemento neutro. Todo número multiplicado por el número de 1 da como resultado el mismo número, es decir, no altera. O sea, ese elemento neutro para la multiplicación, que es el 1, cualquier número que lo multiplique por él no va a afectar nada. La propiedad distributiva, ¿qué quiere decir? Entonces, si ya tengo una combinación con multiplicaciones y sumas, debo tener en cuenta que primero debo realizar todas las operaciones que hay dentro de los paréntesis para poder resolver la ecuación. Muchas veces, si desconozco esa jerarquía que tengo dentro de esos signos y esa asociación, es donde voy a incurrir a algunos errores matemáticos y la solución no me va a dar tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la multiplicación de un número por la suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno. Entonces aquí entonces yo puedo hacer, o hago la suma de 7 más 2, que me da 9, y lo multiplico por 5, 5 por 9, 45, o hago la multiplicación directa por cada uno, 5 por 7, más 5 por 2, 5 por 7, 35, más 5 por 2, 10, da exactamente lo mismo. Eso quiere decir la propiedad distributiva. Y la propiedad del cero es que todo número multiplicado por 0 da 0. Siempre que multiplique por 0, va a ser el resultado 0. En la división ocurre
es las mismas propiedades, sino que la diferencia es que ya es por dividido, todo número dividido entre 1 da igual, sino que ya la diferencia es que cuando yo divido entre 0 me da infinito. Dentro de las soluciones de problemas matemáticos, es importante tener en cuenta 3 pasos. Primero, debo comprender. Entonces, aquí es donde me debo orientar a resolver problemas. Y para comprender, siempre debo tener en cuenta leer tantas veces como sea necesario para ir entendiendo lo que me están pidiendo. Luego hacer un listado de los datos importantes del problema. Entonces, qué variables tienen, qué valores, qué unidades y entender la pregunta. Después, pensar. Y en eso es importante las características de los problemas. Analizar los datos es descomponer los diferentes que hay. ¿Qué operaciones debo hacer para resolver el problema? Entonces ahí es donde entra en juego las diferentes fórmulas de acuerdo que debo utilizar y analizar la pregunta. Y el tercero es ya resolver. Es ahí a partir de las propiedades matemáticas básicas, si va a ser una multiplicación, una suma, una resta, una división. Entonces, trato de darle una solución al problema, encontrando la respuesta requerida para solucionarlo. Una perspectiva de solución de un problema es generalmente una situación que uno va a discutir, en la que busca una explicación a lo que se quiere resolver, a lo que se quiere llegar y así determinar al método de hallar. Ya después, para la construcción de una estrategia de resolver problemas, inicialmente el problema y sus características tienen una información que nos dan unas pautas, unas pistas con las que intentaremos dar solución. A continuación se va a estudiar un proceso que facilita llevar a cabo un planteamiento, el desarrollo y la obtención de los resultados, lo cual les servirá de referente para definir su propia estrategia y afrontar ejercicios y problemas y preguntas que se presenten en el campo de matemática básica. Otro de los aspectos que más encontrará al estudiar este apartado es que es el método cuantitativo y la determinación de lo importante que es y que usted conozca cuando se presenten problemas básicos, ya sea estadística, modelos matemáticos, análisis descriptivo y también una aproximación al estudio de área de algunas figuras geométricas y volumen de algunos sólidos. Por lo tanto, entonces, siempre para resolver problemas, primero tengo que interpretar, después hacer un planteamiento y ya resolver y ya va a obtener la solución. Generalmente para desarrollar una estrategia para solucionar problemas, lo primero es partir del entendimiento del problema. Entonces, todo lo que se dice puede replantear el problema en sus propias palabras. Si son distinguibles, cuáles son sus datos, sabes a qué quieres llegar, hay suficiencia en la información, hay información extraña en ese problema, en ese problema o algún otro que haya resuelto. Listo, continuando entonces aquí con la presentación. Entonces, estas preguntas orientadoras son las que me ayudan a entender cuando me formulan un problema, cuando tengo una pregunta, me hago generalmente esas inquietudes para saber si lo estoy entendiendo bien. Ya después viene el siguiente paso, que es configurar un plan. Entonces, por ejemplo, puedes usar alguna de las siguientes estrategias. Una estrategia que define como un artificio ingenioso que conduce al final. Una es ensayo y error. Entonces, cuando tengo el problema, pero siempre debo tener claro que si me piden un problema matemático, entonces que está relacionado con una suma o con una resta, una multiplicación o una división, tengo que identificar qué tipo de operación me piden. Si voy a trabajar con alguna solución de un área, una figura geométrica, debo conocer de esa figura cuáles son las fórmulas de área, o de esa figura, si es para volumen, cuáles son las fórmulas. Si no tengo eso, por más ensayo y error y conjetura que haga, no me va a servir. Aquí es importante tener que siempre va a haber una variable, lo que va a cambiar, va a haber un patrón, hacer una lista para resolver el problema similar. Más simple, si hay algo similar que ya he hecho, hacer una figura, hacer un diagrama. Generalmente cuando yo hago ejercicios de programación, entonces ahí generalmente trazo como el diagrama donde trato de dar una solución, usar un razonamiento directo o indirecto, usar las propiedades de los números, resolver un problema equivalente,
A veces dicen trabajar hacia atrás, usar casos, resolver una ecuación, buscar una fórmula, usar un modelo, usar un análisis dimensional, identificar sus metas, usar coordenadas, usar simetrías. Todo depende del tipo de problema que tenga. Utilizo cualquiera de estas estrategias. Ya después ejecuto el plan, es simplemente implementar esas estrategias que escogí para solucionar y complementar el problema hasta que la misma acción a tomar o te sugiera tomar algún nuevo curso. Conceder un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tiene éxito, se solicita una sugerencia o haz que el problema a un lado por un momento. A veces uno se bloquea un poquito, puede que se te prenda el foco cuando menos esperes o mirar ejemplos similares. No tenga miedo de volver a empezar. A veces borrón y cuenta nueva y vuelva a analizar desde entender el problema, configurar el plan para la solución y ya hacer la ejecución del plan y vuelva a empezar desde el comienzo como más fresco. Ya lo último es mirar hacia atrás. Esta estrategia que trata de tener en cuenta es que tú reflexiones si la solución que planteaste es correcta, si la respuesta satisface lo que está establecido en el problema. Entonces, me pueden pedir un problema donde me pidan la velocidad en metros por segundo y yo la estoy dando en kilómetros por hora. Ah, que ahí estoy variando de unidad. Adviertes que hay una solución más sencilla, puede ver cómo extender tu solución a un caso general. Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita, y así resolver un problema, uno traslada las palabras de una forma equivalente del problema a la que usan símbolos matemáticos y resuelve esta forma equivalente para luego interpretar. Ya dentro de la construcción de estrategia para resolver problemas hay que entender qué es el método cuantitativo. Entonces, cuando yo hablo de cuantitativo es que estoy hablando de cantidades. El método usa como base estadísticas y modelos matemáticos para obtener cifras e indicadores y analizarse con otras que faciliten el proceso de toma de decisiones para resolver problemas. Algunos ejemplos de desarrollo son el presupuesto, las prioridades, la planeación, el control de calidad, entre otras. Dentro de las técnicas que se usan para encontrar resultados se encuentran o hago un análisis descriptivo o exploratorio, inferencial univariado, el diferencial multivariado. Esto generalmente ya cuando uno trabaja muchos elementos ya estadísticos. El proceso que usa para derivar resultados presenta las siguientes fases. Primero hay que identificar y definir el problema de forma clara y concisa, definiendo los objetivos claros, medibles y establecer la situación inicial. Todo parte de eso. Si no tengo claro el problema, la necesidad que hay y los objetivos, sería la forma de solucionarlo. Y al ser medible es porque puedo tener unos resultados que puedo comparar esos resultados. Si por ejemplo a mí me dicen, necesito que me calcule el área de un triángulo cuya base y altura es tal valor. Entonces, ¿qué es lo que debo tener? Sé cuál es la fórmula del área de un triángulo, qué variables debo tener, la base y la altura. Entonces, la solución clara es aplicar esa fórmula, donde área es igual a base por altura sobre 2. Si yo desconozco la fórmula, si yo desconozco esos elementos que debo tener o no entiendo qué es un área de un triángulo, entonces me tengo que volver a esa primera parte. Después de desarrollo el objeto, o sea, el concepto, conjunto de relaciones que utilizo para representar y estudiar de forma simple la comprensión de una proporción de la realidad empírica, y es aquí donde yo me apoyo, venga, ¿qué es lo que hay? Entonces, si me piden un área de un triángulo, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo y cuáles son las variables que necesito? Ya después adquirir los datos y obtener los parámetros inherentes al problema que servirán para realizar las estimaciones. Entonces, ya tengo la fórmula, ¿cómo puedo hacer para aplicar esa fórmula? Desarrollo el modelo hasta encontrar la solución que satisfaga. Entonces lo apliqué, me dio la solución, compruebo si esa es la solución correcta. Entonces, una forma, yo empiezo manualmente, ya con la calculadora pruebo y si se me dio el resultado. Ya, ahí es donde está haciendo la comprobación. Después analizo los resultados para detectar si hay algún error en los datos. Entonces, en los datos o en la fórmula que apliqué, o cogí el dato que no era. Implementar lo logrado y vigilar las condiciones durante el proceso. Eso es lo que se refiere al método cuantitativo. Por ejemplo, si ya me están hablando de área y perímetro de figuras geométricas, entonces lo primero que debo tener en cuenta, el perímetro de una figura geométrica plana es la suma de las longitudes de todos los lados. Entonces, si tengo un cuadrado, el perímetro es la suma de esos lados. Y un cuadrado tiene ¿cuántos lados? 4. Entonces, sería 4 veces la suma de esos lados.
también me dice el área, el significado literal de una superficie acotada que distingue de lo que rodea. Esto establece la noción de una superficie encerrada por una figura geométrica. Es decir, todo lo que cubre ese. Entonces, generalmente el área de un cuadrado se da como depende de su unidad, si se dan centímetros, entonces el área se da en centímetros cuadrados, si se dan metros, metros cuadrados. Entonces, el área es el producto de dos lados, de base por altura, por ejemplo, si lo hablamos en esos términos. Entonces, entonces ya teniendo clara la fórmula del área y el perímetro, entonces ya si me piden el área o el perímetro de cualquier área que escriba una figura geométrica como un cuadrado, entonces ya aplicaré la fórmula. Ya si me piden lo mismo, pero para un rectángulo, quiero tener en cuenta que en el rectángulo hay un lado que es diferente al otro. Entonces, a veces la altura es diferente a la base. Generalmente, eh, el perímetro siempre es la suma de todos los lados. Entonces, un rectángulo tiene 4 lados. Entonces, va a ser el valor de la suma de los 2 lados. Y en un rectángulo, el área es el producto de la base por la longitud de su altura. Entonces, será. Si yo necesito es un triángulo, como el que hablaba ahorita, entonces debo tener en cuenta que un triángulo, en el área de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base por su altura. Entonces, por eso la fórmula es base por altura sobre 2. Y el perímetro es la suma de los 3 lados. La base y, en este caso, los 2 laterales, que generalmente se conocen como catetos. Ya si voy a utilizar un romboide, entonces en el romboide, entonces lo vemos, es como si fuera un cuadrado volteado. Aquí que tenemos de elementos para tener en cuenta. Tiene los mismos 4 lados, entonces el perímetro es la suma de esos 4 lados. Y si no, que el área es el producto de sus diagonales. Entonces aquí es donde debo determinar cuánto vale la diagonal, es decir, ese rectángulo se divide como si fueran 2 triángulos. Entonces debo determinar de un primer triángulo la diagonal 1 cuánto vale y la diagonal 2 cuánto vale y lo divido entre 2, entonces ya tengo el área. Entonces ya tengo el área de ese romboide. En un círculo, el área está dada por pi por radio al cuadrado y el perímetro es igual al producto de pi por diámetro. Entonces el diámetro es como esa línea que recorre todo el círculo. Y la mitad del diámetro es el radio, ese elemento a tener en cuenta. Ya cuando hablo de volúmenes, el volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que lo contiene. La unidad utilizada es el metro cúbico. Es una magnitud métrica de tipo escalar definida como extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. A continuación se definen el área y volumen para algunos cuerpos. Entonces tenemos el cubo. Un cubo está formado por 6 cuadrados iguales. Entonces el área del cuadrado es igual al producto de los 2 lados. El área del cubo sería como 6 veces esa área. Por eso es igual a 6 por lado por lado. Y el volumen equivale al producto de 3 veces los lados. L por L por L. Si yo estoy hablando entonces de otra figura, en este caso, el área y volumen de un prisma, debemos de tener en cuenta que el área y el volumen del prisma es la mitad del área lateral. Entonces aquí en el lado izquierdo vamos viendo, entonces en el lado izquierdo de la vista mía, estoy viendo aquí la presentación, veo dice cara lateral B y veo toda desmembrada la figura. Y en la derecha pues ya veo la figura ya como sería en 3D, en 3 dimensiones. Aquí, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Que él me dice que el área es igual al producto de P por H, el área de L y el área de B es igual a 2B. Si vemos entonces el que me dice
en un prisma tengo un área total, que es igual al área lateral más el área de la base. Y el volumen es igual al área de la base por la altura total. Eso es lo que me quiere decir. Si ya lo tengo en el caso de una pirámide, para encontrar la superficie que se halla en el área lateral y luego total, el área lateral es igual al perímetro del polígono de una base multiplicada por la altura de una cara lateral o apotema de la pirámide entre dos. Y el área total es igual al área lateral más el área del polígono de la base. El volumen de cualquier pirámide es igual a un tercio del producto del área de su base por la altura. Esto que es, entonces aquí, ¿qué es lo que hay que tener? De acuerdo a la figura, lo que me piden, tener en cuenta cuáles son las fórmulas que debo aplicar. Aquí en el caso de un cono, para encontrar la medida de la superficie se halla el área lateral y luego la total. El área lateral es igual a un medio de la circunferencia de la base multiplicada por la apotema. El área total es igual al área lateral más el área de la base. El volumen de cualquier pirámide es igual a un tercio de un producto al área de su base y la altura. Y el volumen de un cono cualquiera es un tercio del producto del área de su base por la altura. Ya en el caso de área y volumen de un cilindro, entonces para encontrar la dimensión superficial se halla el área lateral y luego el área total. El área lateral es la circunferencia de la base por la altura, el área total es el área lateral más el área de las bases y el volumen de un cilindro circular es igual al producto del área de su base y la longitud de su altura. Y en el caso de la esfera, entonces la esfera está definida por el área de la esfera 4pi por radio al cuadrado y el volumen es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Ya aquí generalmente, entonces por ejemplo aquí vemos un ejemplo práctico de problemas de probabilidad. Entonces por ejemplo me dice, para dar solución a un problema de probabilidad se debe aplicar la siguiente fórmula. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado se obtenga 3? Es el número de veces del evento que sucede sobre el número total de posibles resultados. Resulta que como es 1 de 6, una vez que sucede el evento y tenemos el dado puede dar números del 1 al 6, el número total de posibilidades es 6, entonces se dice que la probabilidad sería de 0.166. Si los vamos en porcentaje sería el 16.6%. Ya aquí, entonces generalmente, estos no son ejercicios que vamos a resolver, sino como tener en cuenta elementos que podemos tener en un problema cuantitativo del álgebra. Por ejemplo, hay dos números que sumados son igual a 34 y el doble del número mayor excede en 20 al número menor. Entonces, ¿cuáles son estos números? Entonces, tengo dos números, lo planteo. Entonces, primero identificar qué hacer es identificar la cantidad de variables. Uno es mayor que el otro. Tengo A y tengo B. Y dice que la suma de esos dos es igual a 34. Ya la segunda parte que me dicen, el doble del número mayor excede en 20 al número menor. El doble del número mayor, entonces si el mayor es B, es 20 veces más que el menor. Entonces ya aquí tengo mi fórmula matemática. Entonces aquí se requiere determinar los dos números, se usan las letras A y B para identificar las incógnitas como A es mayor que B. Y para la solución del problema deben plantear tantas ecuaciones como incógnitas del problema. En este caso tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Y ya después, si yo quiero resolverlo, entonces de la forma A se deducen. Entonces tenemos la suma de dos números es 34. A más B es igual a 34, la ecuación 1. La segunda, el doble del mayor excede en 20 al menor. Entonces tenemos 2A es igual a B más 20, ecuación 2. Se puede utilizar entonces generalmente para dos ecuaciones de dos incógnitas. Aquí ustedes recuerdan, ya en matemáticas puede utilizar los métodos de sustitución, igualación o reducción, o el matricial. Se obtiene la ecuación, se obtienen los valores, se hace la solución y ya podemos dar respuesta al caso como tal. Y ya obtendríamos los valores. Dice A para este caso sería 18, B sería 16. En este otro caso, que es un ejemplo de un problema cuantitativo. Entonces, en un sistema de transporte urbano en la ciudad de Colombia utilizan dos tipos de buses. La tabla muestra información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus. Hay un tipo de bus 1 que tiene 36 sillas, máximo 100 pasajeros en pie. Y el tipo 2 tiene 48 sillas y en pie 112 pasajeros.
El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 tipo 2. La expresión que me permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar, entonces me dice cuál sería la ecuación en este caso. Entonces, de acuerdo a este caso, tenemos, entonces, hay 75 buses tipo 1. Entonces, la primera es 75, 75, 75. Tipo 1 y 60 tipo B. En el tipo 1 decimos que hay 36 sillas más 100 pasajeros. Entonces, mira, 36 más 48 no me sirve. Esta ya queda descartada. Dice 75 más 60, no, tengo que tener en cuenta la capacidad de personas que tengo acá. Si vemos en la cuarta, tengo 36 de sentados y 100 de pie. Ya tengo de pronto una posible respuesta correcta. En el segundo, tipo 2, 60. Y tengo 48 de pie y 112. Entonces, ya nada más. Mire que sin nada más analizando las partes, el total de buses tipo 1 es 75, tipo 2 es 60, cantidad de pasajeros tipo 1 es 36 más 100, cantidad de pasajeros tipo aquí error, tipo 2 es 48 más 112. La máxima cantidad de pasajeros por bus la describiría esta ecuación. Aquí, por ejemplo, en el problema de perímetro y figuras geométricas, hallar el perímetro de área de un círculo de diámetro 6 centímetros. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuál es la fórmula del perímetro de esta figura geométrica de un círculo y cuál es la fórmula del área? Entonces, tengamos en cuenta que el área está dada a pi por radio al cuadrado y el diámetro 6. Y sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, ya a partir de eso, entonces el radio sería 3 centímetros. Entonces, por eso tenemos que el área es igual a pi, que es 3,1416 por 3 centímetros al cuadrado, da este valor como tal. Y el perímetro sería pi por diámetro, 3,1416 por 6 centímetros. Ya tengo la solución de esto. Ahora vamos a hablar de las actividades calificables. Entonces, dentro de las actividades calificables que tenemos, las evaluaciones. Y hay una parte importante que quiero aclarar. Todas las evaluaciones están dadas de acuerdo a una fecha de inicio-fin al cronograma. Entonces, la semana 1 terminó el 24. ¿Pero eso qué quiere decir? A ti te aparece que ya expiró, pero no quiere decir que no lo puedas presentar. Tú puedes presentar las actividades después de expirar. Todo va a estar disponible hasta el 14 de junio, 7 de la mañana. Sino que por los parámetros de formación virtual, yo no puedo decir que es que el examen 1 va a ser hasta el 14 de junio, no, porque la semana 1 va hasta el 24. La semana 2 va del 25 al 31. Entonces, el examen, tenemos la directriz, todas las evaluaciones están disponibles desde el primer día y se debe configurar la fecha cuando es la fecha límite, pero el aprendiz puede ingresar y hacer la evaluación después de la fecha límite como tal. Y la pueden repetir cuantas veces estimen convenientes. No dejo las opciones de las respuestas para que ustedes la puedan repetir cuantas veces quieran. Si tienen dudas en alguna pregunta, en alguna solución, me preguntan directamente en el foro de dudas e inquietudes. Me dice, mi nombre es Julano de tal. Si es en el foro de dudas e inquietudes, yo ya sé qué curso es, entonces no hay necesidad de dar la ficha. Y dice, en la pregunta de la evaluación tal pregunta que consiste en esto, tengo inquietudes de esto, y yo con mucho gusto te doy la respuesta. Pero yo no lo hago ni en el foro, ni aquí en la sesión en línea, porque es una evaluación que está programada para que ustedes la resuelvan como tal. Si me hacen por mensajería interna, yo también lo voy a repetir, o por el chat, por favor, haz la pregunta por el foro de dudas e inquietudes y te daré la respuesta respectiva. Cuando yo lo hago por mensajería interna de la plataforma, ¿qué sucede? Cuando yo doy las preguntas por acá, entonces alguien me hace una pregunta por acá, a mí no me dice, por ejemplo, aquí dice Valentina, evaluación 1. Buenas noches, qué pena molestarlo. Lo que pasa es que estuve teniendo problemas con la plataforma y no había podido ingresar y me sale que la fecha ya expiró, o sea, la fecha expiró porque pues la evaluación era hasta ese día, pero no quiere decir que no la puedas presentar. Entonces recuerden que ustedes ingresan. Entonces yo aquí le doy la respuesta, estimada Valentina, las evaluaciones están configuradas con fecha final según el cronograma, pero esto no implica que no las pueda presentar fuera de ese tiempo. Todo está disponible hasta el 14 de junio, 7 de la mañana. Recibo un cordial saludo. Pero aquí, entonces, yo no sé, Valentina, de cuál de los 4 cursos es.
ya es diferente. Si alguien llega aquí, entonces me dice, por foro dudas, inquietudes, y me hace una pregunta específica, allá con mucho gusto. Listo, le doy la respuesta específica. Para eso es este medio. Entonces la evaluación consiste a partir de estos temas generales, entonces son preguntas que tienen que ver con fórmulas de áreas, de perímetros, de operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, y tú seleccionas la respuesta. La segunda parte es el foro temático. Resulta que los foros temáticos se dinamizan con algo que se llama la rúbrica tigre. La rúbrica tigre, ¿en qué consiste? Es un criterio de valoración que tenemos para los foros. ¿Qué quiere decir? Hay una pregunta orientadora. Entonces, cuando tú entras al foro, vas a encontrar, estimado aprendiz, el razonamiento cuantitativo, la capacidad que tenemos para interpretar diferentes situaciones numéricas o no numéricas y de resolverlas de forma lógica. Es una herramienta que ha sido utilizada a través de la historia del hombre, desde la antigua Roma, mayas, entre otros, hasta nuestros días. Este espacio ha sido destinado para que cada uno de los aprendices presente su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del razonamiento cuantitativo para el siglo XXI con el desarrollo tecnológico? O sea, con las calculadoras, los computadores, los iPads. Entonces tú vas a dar tu respuesta a partir de esto. Recuerden que serán valorizadas con la rúbrica TIGRE, acrónimo que se usa para acordarnos fácilmente de las cualidades que debemos considerar a la hora de hacer un aporte en una discusión. Esta entonces se dice que es opcional. ¿Es opcional por qué? Porque no es para que te tenga en cuenta para probar el resultado de aprendizaje. Sí, entonces sirve como incentivo de nivelación. Yo perdí la evaluación 1 o perdí la evaluación 2. Entonces yo espero a que finalice la semana y si cumples con todos los criterios de esta rúbrica, te exonero de la valoración. Muchos que haces en eso. Entonces muchas veces cogen la pregunta o responden elementos que no son. Entonces ahí es donde entonces venimos la confusión porque me están respondiendo sin los criterios de dinamización de la rúbrica tigre. Entonces yo a partir de esa rúbrica tigre hago la valoración y doy mi respuesta acá. Yo generalmente, ¿qué hago? Alguien que coge me hace un aporte, pues supongamos voy a coger aquí el que me hizo ella y cojo una herramienta de control de plagios. Ya les digo la herramienta, ya la voy a compartir acá. Cojo una herramienta libre de control de plagios. Cojo en línea, a veces utilizo la misma de la plataforma, pero a veces para optimizar. Cojo esta herramienta, ya voy a entrar, se las voy a copiar aquí en el chat de acá para que la tengan en cuenta. Cuando hagan su aporte, yo hago exactamente esto mismo. Copio acá. Entonces, la respuesta que me dio ella, control C, entro aquí al detector de plagio. Porque muchos que hacen, cogen y copian algo que vieron en internet o leyeron y no citan ni referencia. Entonces están tomando como suya las palabras de otros. Entonces aquí me hace un control. Si aquí me sale todo verdecito único, perfecto, vamos muy bien. Él me hace un paneo de todo y me dice si hay fuentes coincidentes o no. Entonces si vemos, por ejemplo, hasta el momento, toda la información que ella ha presentado es única, es original de ella. Entonces, no tenemos problema de derechos de autor. Pero si ahí me sale más de 20% y no tengo cita ni referencia, yo de una vez te pongo 1 porque estás haciendo plagio. Entonces, yo aquí, entonces, listo, yo aquí doy un criterio. Ya después, ¿qué hago? Entonces, miro que el foro temático, cuando tú lees respuesta, tú le tienes que dar, entonces, cuando ingresas al foro temático, así como ella, debes de colocar un título diferente a la pregunta orientadora. Entonces, si mi tema del foro está orientado a el papel del razonamiento cuantitativo en el siglo XXI con el desarrollo tecnológico, yo puedo decir, venga, mi interpretación
sobre el papel o la importancia del razonamiento cuantitativo en el siglo XXI con el desarrollo tecnológico. Mi interpretación, mi análisis, mi respuesta. Mira que aquí te está pidiendo aquí es tu opinión. Entonces, tu título puede ser mi opinión acerca del razonamiento cuantitativo en el siglo XXI con el desarrollo tecnológico. Ya tengo mi título. Cumple con título. Listo, 20 punticos. Claro, acorde con el contenido de la intervención. Hilación. Entonces yo debo dar respuesta a la pregunta orientadora. Entonces aquí me dio una respuesta clara sobre la pregunta orientadora y me está diciendo todo su punto de vista. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Ah, me cumple la hilación. Me cumplió la hilación más el título no. Entonces en este caso, para esta calificación tenemos 20 de la hilación. Generar discusiones, es formular una pregunta a partir del tema formulado. Entonces algunos que hacen, ¿y ustedes qué opinan aquí? Dicen, ahí no estás formulando ninguna pregunta. Entonces tú puedes decir, venga, ¿será que con el desarrollo tecnológico que hemos tenido, con los computadores, es necesario realizar operaciones manuales y tener un razonamiento cuantitativo si para eso están las computadoras? Si estás formulando una pregunta, un debate. Entonces, si no tienen una pregunta problemática que cumpla o que estructura a partir de lo que dijo, entonces nada de puntos. Pero supongamos aquí que en este caso hipotético, que les estoy mostrando, cumplió título, pero no genera discusión. Pero si tiene hilación, tenemos 20 puntos. 20 de 60 por el momento. Redacción, coherente, cohesión, ortografía, legible. Entonces ya aquí, vean, aquí le dice, está bien argumentada, cumplimos hilación. La redacción es correcta y da respuesta a la pregunta orientadora. Aquí, ¿qué le faltó? Título, diferente a la pregunta orientadora. Faltó generar discusión y enriquecer discusión. Entonces, generar discusión es formular una pregunta. La redacción, aquí cumplimos dos, hilación y redacción. Tenemos 40 puntos, hasta el momento 80. Y enriquecer discusión, nuevos elementos, perspectivas. Antes puedes decir, venga, en tal página encontré un artículo, en las lecturas del contenido del curso encontré tal parte que es interesante, la invito a que la lean, este es el enlace, es importante, donde yo estoy diciendo por qué me va a enriquecer la discusión de esa pregunta orientadora. Entonces, todos son 100 puntos y recuerden que para aprobar las actividades del SENA debemos tener entre 70 y 100. Entonces yo generalmente después de revisar, les envío un correito recordándole y les digo, venga, mire, esta es la explicación de rúbrica Tigre, cómo hacer. Entonces, para aprobar un foro tienes que cumplir. Entonces, hiciste respuesta exacta a la pregunta orientadora y tienes buena redacción, pero título, te falta cumplirlo. No generaste discusión, no enriqueciste discusión. Puede que entonces tú digas, escribiste un título, listo, tienes hilación, muy bien, tienes buena redacción, 4, y generaste discusión, así no enriqueciste discusión. Cumples 4 puntos de estos, 20, 40, 60, 80. Aprobado, aparecía. Entonces, para los foros temáticos debemos cumplir con esa rúbrica Tigre. Y ahorita siguiendo entonces con el orden del día, vamos entonces seguimos entonces vamos a la sesión de preguntas. Entonces, quisiera saber, voy a leer entonces qué preguntas hay aquí en este. Rosalena, buenos días, millones de bendiciones, gracias Rosa, Claudia, Patricia, buenos días. Hay preguntas ahí escritas, entonces ya en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, puede hablarla por el micrófono, decirla en el chat. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a la conclusión del foro, terminamos la sesión en línea y la grabación se las envío en el transcurso del día. Ya les envié al WhatsApp la presentación que estaba haciendo aquí directamente en esta herramienta ISU y ya va a quedar disponible en el transcurso del día en qué parte. Entonces siempre es importante, mientras van pensando, recuerden, yo a ustedes siempre cojo de mi cuenta de correo, les envío el correo electrónico con el resumen y la presentación de la grabación. La otra es que en el EduBlog que yo tengo, en razonamiento cuantitativo, aquí está toda la información, video de bienvenida, si quiero ver los contenidos temáticos. Y en la página principal siempre les estoy mandando, les envío la grabación, resumen y presentación de la conferencia web. Entonces aquí siempre vas a encontrar la grabación, el video de la grabación. Lo estoy subiendo a YouTube pues para que no tengan problemas de compatibilidad y que digan de que está en el repositorio.
La presentación es el enlace de la presentación. Entonces, por ejemplo, la presentación de la primera sesión. Control C, Control V. Y aquí voy a abrir tal cual la presentación de la primera conferencia web, así como les presenté la de hoy. Y aquí, de todas maneras, en la parte final está la misma. Esa misma presentación que la pueden ver ahí directamente en el blog. Y el resumen, que se trató, que se logró cumplir, y siempre en todo comunicado, fecha sugerida para enviar evidencias, 14 de junio. Esquemas de calificación en escenas de no aprobado y repetir y a aprobado. Listo. Y también se dice dónde encuentro sesiones en línea, contenido del curso. Entonces voy al contenido del curso, abro el menú, en proyecto, sesiones en línea, sala de chat del instructor. Recuerden que aquí se envía el correo electrónico, está en el blog, está también en anuncios o aquí también. Y si las escribí aquí, te unes al grupo WhatsApp. Grabaciones, conferencias en línea. Entonces, la primera grabación de la primera conferencia en línea, aquí la vemos tal cual. Aquí está el video de la primera grabación. Y aquí te dice, recuerde que puede consultar el EduBlog. Y en la segunda ventana estamos viendo el resumen. Si aquí yo le doy derecho acá, voy directamente donde está la presentación que estamos haciendo. Listo, volviendo acá. Listo. La semana, la evaluación de la semana 2, sí, hoy puedes hacer, como indiqué Juan Ibáñez, dice, la evaluación de la semana 2 se puede hacer hoy. Sí, tú puedes hacer inclusive todas las evaluaciones de todas las semanas hoy, las puedes repetir. Ustedes disponen de su tiempo, no se pueden pasar, es del 14 de junio a las 7 de la mañana. Quiero que quede claro. Brandy dice, no entiendo muy bien cómo encontrar la rúbrica Tigre. Tú cuando entras al foro, si yo vengo a contenido del curso, es actividad de la semana 2, mire que aquí dice participación, foro temático, te manda directamente aquí al foro, que es lo mismo que entrar por foros. Cuando tú entras aquí, mira que aquí te está dando ejemplos de cómo hago la rúbrica Tigre. Entonces te está mostrando, aquí te está mostrando directamente. A ampliar aquí en una ventana más grande. Y te dice que la rúbrica Tigre es lo mismo que les acaba de decir. ¿Qué quiere decir? Que tú al tu aporte vas a escribir un título y la acción en ideas es dar respuesta a la pregunta orientadora contextualizando a partir de esa pregunta y dar tu respuesta. Generar discusiones, formular una pregunta que genere una discusión y que genere a los otros una reflexión acerca de esa pregunta que tú des del tema que están dando. Redacción y presentaciones que escribas con buena ortografía, legible y cohesión, y enriquecer discusión, es donde tú traigas nuevos elementos, perspectivas o elementos que diga por qué son importantes y por qué enriquecen la discusión, no es copiar y pegar de internet. ¿Cómo se utiliza de manera asertiva? Entonces aquí hay ejemplos. Bueno, responder. Bueno, entonces coloco el título y aquí te están dando pues ejemplos de cómo voy teniendo. Entonces mira que aquí mismo te está mostrando ejemplos de cómo se hace bien y cómo se hace mal la rúbrica Tigre, forma 1. Y la otra la que acabo de explicar. Entonces quisiera que me dijera Brandy de la voz que no entiendes de la rúbrica Tigre. Así me puedes escribir. La rúbrica Tigre es ese criterio que acabo de explicar y que aparece ahí. De todas maneras, recuerda que también en el foro, cuando yo hago la secuencia de apertura, dice, los participantes deben tener en cuenta la rúbrica Tigre para participar. En la guía de aprendizaje, también en la guía de aprendizaje que ustedes se encuentran acá, ustedes van a observar que dice, tenemos la evaluación y aquí tenemos, este es el mismo contenido que va a encontrar en el foro y que debo tener en cuenta la rúbrica Tigre. Y esa rúbrica Tigre son esos criterios que les acabo de mostrar acá, que debes de tener cada uno de estos y de acuerdo a cada uno de estos es la valoración. Miremos si... solamente no sabía cómo entrar, pero ya todo quedó claro. Listo, gracias. Rosalena, realicé la evaluación 1 el día 24 de mayo, ¿afecta mi nota? No, las notas, si tú la presentas después de la fecha, eso no va a afectar, el sistema califica automáticamente.
Hay algunos que han preguntado porque no han visto la sesión de la primera conferencia web. Recuerde que las encuestas son sondeo inicial y sondeo final, no tienen valoración. Tú la presentas y yo entro simplemente, y cuando yo entro aquí a calificaciones, yo entro al centro de calificaciones, entrar aquí, entonces yo simplemente cuando reviso, amplío aquí en actividades complementarias, y entonces sondeo inicial, le cambio manualmente a AD. Cuando mande el semáforo de calificaciones, o no les aparecía AD, sí, pues porque ahí le aparecen D. Lo mismo, el sondeo de evaluación final, yo le cambio ese D por A, entonces cuando ustedes observen acá. Aquí de una vez, entonces cuando ustedes presentan la evaluación, aquí les va a aparecer A es aprobado, D no aprobado. Ya cuando yo, si reviso las evaluaciones, si yo miraría, entonces, porque ha aprobado, por ejemplo, ella sacó 50, debe repetir, debe sacar 70 para aprobarla. Fabiana Alejandra sacó 70. Si nos vemos acá, Fabiana en este caso, organicemos aquí. Aquí. Mira, entonces le quedó automáticamente nada. Aquí, 80 ha aprobado, 80 ha aprobado, 80 ha aprobado, Camilo, 70 aprobado, Yesí, 90 aprobado. Aquí, Jaime sacó 60, debe repetir la evaluación. Edward, 80, aprobado. Ivonne, 50, debe repetirla. Vuelve si la haces. Entonces, más de 70 queda aprobado, menos de 70 no aprobado. Creo que con eso queda clara la respuesta para Rosalena. ¿En qué punto se encuentran los talleres? Solo tenemos un taller y está en la guía 3. En la guía de aprendizaje 3, en contenido del curso, como la mostramos en la anterior conferencia web, tú vas a ver la guía de aprendizaje, yo configuré el curso, donde solo tenemos un taller y un foro temático. Entonces, cuando tú la abres, y aquí te dice, ¿el taller cuál es? Dice, aquí hay unas preguntas y tú simplemente por enviar taller da las respuestas a estas preguntas. Ese es el taller. Ese es el taller 3. Aquí, listo. Entonces, no sé si ahí queda clara para quién era que le está respondiendo la pregunta sobre los talleres. Maricel, me confirmas. Profe, es que realicé la evaluación 1 en calificaciones y no me aparece ni A ni D. Es porque no la has enviado, yo no creo. Dime cuál es el número de fichas, escríbemelo acá y miramos de una vez a ver qué pasó. Porque las evaluaciones están configuradas. Si tú no respondes en una hora, él envía lo que tengas. O sea, tú abriste la calificación y no respondiste nada, pues de una vez te va a aparecer de después porque la envían una hora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí está la espera, entonces que me escriba Emily el número de ficha y de una vez revisamos aquí, de una vez en tiempo real, a ver qué fue lo que pasó. Recuerden que ustedes miran en evaluaciones, aquí en el menú del curso, regresar, tú puedes ver en evaluaciones, vas a ver las evaluaciones que hay y cuando tú dices ver, vas a ver tu resultado como tal. O en evidencias, ver los talleres. O entras a centro de calificaciones y aquí despliegas en actividades complementarias y aquí aparece el nombre de esas actividades y aquí te aparece, a mí me aparece en tiempo real, te aparece si tienes A o D, A o D, A o D, respectivamente. Siempre en estos lo presentan y te aparecer en sondeo inicial y sondeo final D, pero yo le cambio la nota A porque fue solamente presentado. Pues aquí Emily 233, 156. Entonces miremos acá. 233, 156. Este no es. Y estamos cerrando este. Este para no saturarnos de ventana, 156. Centro de calificaciones. Actividades.
Organicemos alfabéticamente. Entonces, verifiquemos aquí en el chat. Emily González. Emily González, aquí aparece en A. No sé, entonces, aquí aparece que la aprobaste. Creo que con eso damos respuesta a tu pregunta. Brandy, no hay taller 2, solo hay taller 3. Dice taller 2, ahí solamente hay 3 puntos, no hay talleres. O sea, solo tenemos las actividades calificables, son las evaluaciones para probar los resultados de aprendizaje. El foro temático 2 es incentivo por si fallaste en la evaluación 1 o 2, y entonces se te exonera calificación de una de esas dos. El taller 3 es incentivo por si fallas en la evaluación 3. 3 para eso. Bueno, pero es que la evaluación 1 no me deja presentar. Pues no entiendo por qué todas las evaluaciones si yo va a entrar a cada uno de los cursos. Entonces yo miro, este es el primero, va a entrar hasta el 42, para que vean las configuraciones. Evidencias, evaluaciones, en evaluación 1, ver evaluación, si yo le digo editar, en configuración, aquí está, para que la presenten indefinido. La fecha límite de presentarlo es esta, pero esa fecha límite no te quiere decir que es que no lo puedas presentar fuera de esa fecha, porque todo está disponible hasta el 24 de junio. Entonces, mira, aquí está la configuración del 42 y así está en cada una de ellas. Entonces, no sé, Valentina, ¿cuál es el problema que tienes? Tú entras y la presentas, le dices hacer evaluación. O si quieres me compartes pantalla a ver cuál es el problema y que ingresas a ver si vemos desde acá. Rosalena dice, me refiero en número. Ah, no, el esquema de calificación en SENA es A, aprobado, D, no aprobado. No sé si queda claro, Rosalena. Valentina, no me deja abrir, me sale fecha límite, ya se superó, no importa. No importa, compártame pantalla y miramos a ver qué es lo que pasa. Ninguna actividad está cerrada, lo que pasa es que por cronograma se les configura una fecha. Entonces, de una vez que me verifique saber qué es lo que pasa, Juliet, tú puedes entrar al sondeo, él te va a decir, listo, yo entro acá, supongamos lo va a hacer como entra contenido del curso. Supongamos el sondeo, que el sondeo inicial está en actividades iniciales, pero esa ya, listo, ya expiró. Listo, no, entonces voy a hacer una cosa. Y una vez aquí va a configurar la fecha hasta el 14 a todas, para que no haya problema de que las deje presentar. Entonces, en sondeo, ver evaluación, editar. Y de una vez, si les está poniendo ese problema de ingresar, entonces todo va a estar al 14 de junio, 7 de la mañana. Listo. Actualizar. Entonces a todas las evaluaciones les va a poner ahí para que no tengan inconvenientes. Entonces me verifica ahí en sondeo. Vuelvo a evaluaciones, este es del curso 45. Y así va a ser por cada uno. Entonces yo me comprometo a hacer ese cambio. Listo. Rosa, ¿es 70, 80 o cuánto? Mil gracias. No te entiendo, Rosalena. ¿Cuál es tu pregunta en sí? O sea, para las actividades va a haber una valoración, pero eso se traduce al lenguaje SENA. Si tu valoración es entre 70 a 100, es aprobado. Si es menos de 70, es no aprobado. No sé si esa es tu inquietud. Entonces, una evaluación, pues tiene unas preguntas, se puntúan, y a partir de esas preguntas, tú sacas puedes sacar 50, 60. Si sacaste 50, 60, es no aprobado.
Si es menos de 70, pues claro, porque es no aprobada. Si tú sacas menos de 70, si sacas 70, te va a aparecer la letra A, como acaba de mostrar ahorita. O sea, si ya tienes algo aprobado, ¿para qué lo vas a repetir? De pronto tú lo repites, te equivocas y te va a aparecer D. Entonces ya perdiste ese intento. Tienes que volver a hacerla. Listo. Listo, entonces mi compromiso ahorita voy a hacer en este momento el cambio de fechas de evaluación para aquellos que no les está dejando presentarla. Lo voy a colocar todo 14 de junio, 7 de la mañana. Si no hay más preguntas, les agradezco su participación. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor Centro Metalmecánico Distrito Capital, donde atacamos el orden del día, que hablamos sobre el uso de operaciones matemáticas básicas en la solución de problemas. Se solicitaron las actividades calificables de la unidad 2. Se aclararon las preguntas que fueron generalmente sobre calificaciones o disposición de actividades. Entonces ya con esto damos por terminada nuestra conferencia web. Que tengan un excelente día.